El ejercer nuestro libre albedrío con el que Dios nos creó, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, nos va a llevar a una bancarrota espiritual, pues nos convierte en prisioneros de nuestros malos hábitos y de esos temperamentos rebeldes que nos esclavizan en el pecado. En este día te invito a compartir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 130, versículos 3 y 4. Dice la palabra: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y te invito también a abrir el Salmo 103, versículo 12. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a meditar en la palabra del Señor en este día. Padre Dios soberano, omnipotente y gran yo soy. Tú eres el Todopoderoso, el Dios que nos ama, el Dios que nos exhorta, el Dios que nos corrige, el Dios que envió por amor a su Hijo amado, Señor, a morir por nosotros para que podamos tener vida abundante en Él. Te damos gracias en este día, Señor, y te pido de una manera especial que uses mi vida como un canal de bendición. Mira la necesidad espiritual de cada persona que fielmente nos sigue, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que seas poniendo esa palabra rema en mi boca y que hables a cada corazón, y todo peso que sienta alguno, Señor amado, en este momento se ha quitado. Gracias por lo que vas a hacer, Señor. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza por anticipado. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre la grandeza del perdón de Dios. La grandeza del perdón de Dios. Y como leí al principio, en el capítulo 130 del libro de los Salmos, dice que si Dios mirare nuestros pecados, pues parafraseando el versículo dice: ¿quién podría estar de pie, verdad? Ciertamente el ser humano fue dotado de libre albedrío. Cuando Dios nos creó, qué maravilloso es nuestro Dios, porque nos creó no como marionetas, no como unos títeres, que Él podría hacer su voluntad como quiera con nosotros. No, nos dio libre albedrío. Libre albedrío para que nosotros escojamos entre el bien y el mal y tomemos las mejores decisiones que nos lleven por los buenos caminos. Pero lamentablemente tenemos una naturaleza adámica, y muchas veces cuando esa naturaleza adámica no está sometida a la voluntad del Espíritu Santo, no está siendo tratada con la palabra de Dios, entonces el ser humano cae en pecado. El pecado es un peso que llena de agobio a la gente. Sí, la agobia, la llena de culpabilidad, la llena de incapacidad total para poder liberarse de la culpa de ese pecado. ¿Sabe qué sucede cuando el ser humano ejerce su propia voluntad, el libre albedrío que Dios le dio sin tomar en cuenta la voluntad divina? Va a vivir preso de sus malos hábitos, va a vivir dominado por sus temperamentos rebeldes, y por ende va a tener consecuencias que van a afectar su ser interior, van a afligir a su alma. El ser humano en pecado no puede tener una paz interna, no puede tener, sino que se siente culpable ante Dios. ¿Y qué podemos hacer en este día? Vamos a analizar sobre la grandeza del perdón divino, porque Dios necesita perdonar nuestros pecados para que nosotros podamos sentirnos felices, en paz. La grandeza del perdón de Dios es tan maravillosa. Mira, dice la palabra en el libro de Isaías 1:18. Dice el Señor: venid luego, dice Jehová. Escucha bien lo que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Para poder nosotros experimentar esa grandeza del perdón de Dios tan sublime en nuestras vidas, tenemos que venir a Él. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. ¿Estás a cuentas con el Señor? No es solamente un día, es todos los días. Ya que la palabra del Señor nos dice que no hay un hombre que nunca peque y que siempre haga el bien. Sí, todos los seres humanos fallamos, a veces en pensamiento, en palabras, otras veces en hechos, pero fallamos. Y tenemos que venir a Él. No importa cuán sucio te hayas hecho delante de Dios, porque el pecado nos ensucia, nos envilece y también trae culpabilidad a nuestras vidas. El Señor quiere hacerte libre de esa culpa. Sí, porque esa es la grandeza de su perdón. Qué maravilloso es recibir el perdón de Dios, y hoy Dios lo pone a tu disposición, amigo que me escuchas. Estamos en tiempos finales donde el Señor está haciendo un llamado a aquellos que todavía están dudando, a todos aquellos que todavía no rinden su corazón a Él, que están luchando, tienen una lucha interna. Pues hoy es tu día para que puedas experimentar la grandeza del perdón de Dios en tu vida y te puedas sentir libre y te puedas sentir fuerte en Dios. Entonces el Señor nos invita a ponernos a cuenta. Es tan fácil experimentar esta grandeza del perdón de Dios en nuestra vida tan solo con ir a ponernos a cuenta. Hay gente que no le gusta ponerse a cuentas, no le gusta dar cuentas de su vida a nadie. Pues tarde o temprano todo ser humano tendrá que rendir cuentas delante de Dios de lo que hizo con su vida aquí en la tierra. Así que mejor es ahora que estamos a tiempo, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué es lo que se necesita? No encubrir el pecado para experimentar esa grandeza del perdón de Dios en nuestras vidas. No podemos encubrir el pecado. Nos dice la palabra del Señor cuando el ser humano encubre el pecado, es decir, que lo oculta, que lo esconde, que no lo reconoce ni lo manifiesta. El Señor nos dice en el libro de Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en verdor en sequedades, mi verdor en sequedades de verano. Mira, ¿qué es lo que sentía David? Él se sentía deprimido. El salmista David, que escribe este salmo, se sentía deprimido por causa del pecado. ¿Te está pasando eso a ti? ¿Te sientes deprimido? ¿Te sientes triste? ¿No quisiste hacer lo que hiciste? Mas te dejaste dominar por tu voluntad propia. Haz como David hizo. No se puede sentir de otra manera. El pecado, digo que nos agobia. Y eso se sentía David en su corazón, agobiado, triste, deprimido. Él dice, mientras callé, sí, mientras que lo encubrí. ¿Sabe que cuando el salmista David pecó delante de Dios con una mujer que no era de él, una mujer ajena, dice que él mantuvo oculto el pecado por casi un año y no lo reconocían ni nada, pero se había ido la presencia de Dios de su vida y no sentía el gozo de la salvación. Sí, porque la salvación produce gozo. Entonces él sigue diciendo en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Tú perdonaste
la maldad de mi pecado. O sea, reconoció su falta. Dios tuvo que enviar al profeta Natán para hacerle ver lo que él había hecho. Pero cuando ya él se dio cuenta, se percató, fue redargüido por el Espíritu de Dios, fue ministrado a través de la palabra que Dios le envió por medio del profeta Natán. Entonces él dijo: yo no te encubrí mi pecado, yo te lo declaré. ¿Y sabes qué? Es inmediato, es instantáneo el perdón que podemos experimentar de parte de Dios cuando vamos con un corazón como el de David, que reconoce su falta. Todo ser humano que tiene un vicio, escucha bien, si quiere ser libre de ese vicio, tiene que reconocer su condición. Es muy importante, si quieres experimentar esa grandeza del perdón de Dios en tu vida, que te trae gozo, que te trae libertad, que te libera de toda culpa, es necesario que nosotros reconozcamos esto. Dios es bueno, el perdón es inmediato, pero hay que reconocer y hay que confesar. ¿Sí? Dice que el viejo hombre, dice la palabra, dice, está viciado. ¿Sí? Está viciado por el pecado. Entonces todo vicio que predomine en tu vida, sea de alcoholismo, de drogadicción, cualquier vicio que a ti te esté dominando, tienes que, si quieres ser libre, declararlo, reconocerlo, declararlo, confesarlo, pedir ayuda. Aquí mejor que a Dios solicitar esa ayuda. El perdón fue inmediato. Dice: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso. A los seres humanos nos cuesta perdonar muchas veces. Hablo en términos generales, nos cuesta perdonar porque siempre hay ese espíritu de no querer perdonar, de guardar rencor, de guardar venganza por lo que te hacen. Pero eso no es bueno. Son actitudes actitudes pocas cristianas, ¿sí? Que no agradan al Señor y que nos afectan a nosotros. El Señor nos dice más que Él, mira, cómo debe de ser nuestro corazón, cómo debe de venir para poder experimentar ese perdón de Dios. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado es requisito primordial también aquí. El perdón de Dios está al alcance de todo aquel que lo quiera. Está en nuestra decisión ir, en la decisión suya, amigo que me sigue. En la decisión de cada uno, hermano, si te apartaste del Señor. Está en tu decisión volver al camino, volver a esa senda que te conduce a la vida eterna, porque hay un solo camino, Jesús, el Hijo de Dios, el que jamás te va a fallar. Si fue acaso algo que dijiste: me aparté porque vi tal o cual cosa, porque me hicieron tal o cual cosa, déjame decirte el día de hoy, tengo buenas noticias para ti. ¿Sí? Y es que el Señor te está esperando con los brazos abiertos, tal como esperó al hijo pródigo, aquel que decidió hacer su voluntad, malgastar los bienes que Dios le había provisto a través de su padre y que Dios mismo directamente le había dado como era su vida. La vida es un bien, que hay que cuidarlo, ¿sí? Entonces él se fue y desbarató todo lo que Dios le había dado, su herencia, lo que le había costado a su padre. Pero ese joven un día volvió en sí. Dios lo hizo volver en sí y reconoció su condición, su falta. Fue y pidió perdón con un corazón no altivo, no creyéndose que tenía el poder porque era hijo, no, con un corazón contrito y humillado, con un corazón
que le dolía de haber causado dolor a su padre y por ende a Dios. Porque cuando causamos dolor a nuestros padres o hacemos algo en contra de un ser humano, no lo hacemos ni contra nuestros padres, seres que nos aman, ¿sí? Y personas, y el prójimo a quien Dios nos manda amar como a nosotros mismos, sino que lo hacemos contra Dios. Él dijo, he pecado contra el cielo. Sí, él reconoció que había pecado contra Dios y por eso fue con un corazón contrito y humillado. El perdón, mira, fue instantáneo para este joven. Es más, su padre le puso un anillo que lo hizo vestir de fiesta, ¿sí? E hizo una fiesta para celebrar que había vuelto. Dios quiere celebrar tu retorno, hermano. No te fijes en lo que te pueda hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque no es a Él a quien tú y yo servimos, es a Dios. No culpes a nadie que te apartaste y dejaste esas aguas limpias, esas aguas que son cristalinas, ¿verdad? Para poderte ir tras las aguas putrefactas del pecado. No culpes a nadie, fue tu decisión. Mirar al hombre nos lleva al fracaso. Hay que imitar lo bueno, como dijo Pablo, que aprendamos de lo bueno, que imitemos lo bueno, como él imitaba a Jesucristo. Pero lo malo no. Tienes que conocer esto. Jesucristo jamás te va a traicionar, jamás te va a hacer un mal. Así que no hay excusa. Vuélvete al Señor y experimenta la grandeza una vez más de su perdón. Porque Él no es como los humanos. Los humanos te perdonan y luego cuando se enojan otra vez te lo restregan en tu cara. Pero Dios no es así, bendito sea su nombre. Así que ven, ¿qué esperas? Este mensaje, esta enseñanza es para ti. Amigo, esta enseñanza es para ti, esta palabra es para ti, que vives agobiado, entristecido y te has arrepentido de pronto y no has sabido qué hacer. Pues Dios quiere liberarte de esa culpa, Dios quiere liberarte de ese peso. Dice, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es muy maravilloso saber lo que leí, el salmo que leí al principio, el texto del Salmo 103:2. Cuanto está lejos, escucha bien, el oriente del occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hizo alejar nuestras rebeliones de Él. Que eso es algo que te debe de llenar de gozo a ti que has vivido de pronto en ese estado en que te encuentras. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad, tienes vida y tienes la facultad para poderlo hacer, de volverte a Dios. Él jamás te fallará. El ser humano puede ser que te falle, pero no estamos con nuestros ojos puestos en el ser humano, ¿sí? Es verdad que son ejemplos, sí, es verdad, debemos de ser ejemplos. Todo aquel que predica la palabra del Señor, todo aquel que dice que es hijo de Dios, yo estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero lo único que quiero decir es que no te enfoques en lo malo que hace esa persona, enfócate en el amor de Cristo, en su santidad para que vivas como Él dice, pues Él dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, siéntete feliz por lo que Él hace. El Señor nos llama a todos a volvernos a Él. Él nos llama a volvernos, a dar un giro, a volvernos a... Mira, Jesús perdonó al malhechor en la cruz. Fue un ejemplo de uno salvado solo por gracia de Dios. Y es que el perdón que Dios nos da es solo por su gracia, por su favor y gracia, nada más. Es un regalo inmerecido, ¿sí? El borrón y cuenta nueva con el Señor. Así que Jesús perdonó al malhechor.
Entonces, el pecador, la persona que reconoce su condición, es perdonado en cuanto viene a los pies de Cristo. Somos justificados por medio de Cristo Jesús. Escucha bien lo que dice el Señor aquí, en el versículo de 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice, no sabéis, porque es importante que grabemos esta palabra. Escucha bien, porque reconocer nuestra condición, la condición en la cual el ser humano se encuentra, para reconocerla hay que prestar atención a lo que su palabra dice, porque su palabra nos revela cómo estamos, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Dios demanda un corazón contrito y humillado. Dios demanda una actitud de fe hacia Él, un deseo de ser perdonado. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, el Señor dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, el Señor nos recuerda a todos los que hemos dado nuestro corazón a Cristo. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, santificados y justificados. Esa es la grandeza del perdón divino en nuestras vidas. Nos limpia, nos santifica, ¿verdad? Nos justifica. Nadie nos puede culpar, porque el Señor nos ha perdonado y te quiere perdonar a ti, amigo. Hoy es tu día, hoy es tu tiempo, no esperes más. Te estás perdiendo lo mejor de tu vida. Lo mejor que te puede pasar en este mundo es rendirle tu corazón a Cristo, quien te ama. No importa cuán malo sea el ser humano, no importa todo eso que haya hecho. La palabra dice que Él nos limpia, justifica, nos santifica y nos justifica. Sí, por medio de su palabra, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en nosotros. Así que Él está extendiendo esa invitación a esta mujer samaritana, que era una mujer adúltera. Fue salvada por Jesús, fue perdonada, ¿sí? Pedro, quien también negó a Jesús, fue perdonado. Dios lo restableció su oficio. O sea, esa es la grandeza del perdón de Dios en nuestras vidas. Solamente está en que nosotros decidamos hacer caso de esa invitación. Ya muchos lo hemos hecho, pero quizás todavía te falta a ti. Amigo, ven a los pies de Cristo. Cristo viene, estamos esperando su venida en un abrir y cerrar de ojos. Mi hermano, que abandonaste al Señor, vuélvete a Él y mira a Él. Mantén, como dice la palabra del Señor, que Moisés se mantuvo firme, mirando, como mirando al invisible. Así tenemos que hacer nosotros, mirar a Cristo para no caer, para no hundirnos, para no decepcionarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Jesús nos quiere perdonar. Todos los seres humanos necesitamos constantemente ir a esa gracia divina que Dios nos ofrece todos los días. Decía el Salmo 130, versículo 3 y 4, si mirares los pecados, si mirares, ¿quién podrá estar de pie, verdad? ¿Quién podrá sostenerse delante de ti? Pero Dios no mira lo malo que hemos hecho cuando venimos con un corazón contrito y humillado, y lo que hace es perdonarnos, liberarte de culpa. Él quiere liberarte de todo peso que te ha vivido agobiando, sacarte de esa bancarrota espiritual en que te encuentras, en que te sientes que tu vida no sirve para nada, que todo tu mundo se te acabó.
Es más, quieres morirte y lo has anhelado. Y quizás has procurado matarte cometiendo otro pecado que es el suicidio. Nadie tiene potestad de quitarse la vida. Así que si tú estás pensando eso ahora mismo, déjame decirte que solamente Dios tiene la potestad para hacerlo. Es fácil poder reconstruir tu vida con una actitud de arrepentimiento y de fe. Ven a los pies de Jesucristo. Volvámonos a Él y cada día pongámonos a cuenta con el Señor. ¿Qué piensas hacer tú? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? ¿Que no puedes más? ¿Te sientes débil? ¿Sí? ¿Te sientes con toda la incapacidad de poder liberarte de las culpas, de toda culpa? Pues hoy el Señor te está dando esta palabra de esperanza para ti. No todo está perdido. Dale tu corazón a Cristo, hermano, que te apartaste un día, lo dejaste al Señor, vuélvete. Y a los que estamos en sus caminos, afirmémonos, porque el Señor viene pronto. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar, a poner en las manos del Señor esta palabra que Él ha hablado hoy a través de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, Dios soberano, omnipotente y gran yo soy. Tú eres Dios grande y sublime, Señor. Grande en misericordia, grande en perdonar. Señor, gracias por lo que trae ese perdón divino que nos ofreces. Padre, que le ofreces a aquel que todavía está luchando en su interior. Yo te pido, Dios, que esta palabra haya tocado lo más profundo de cada persona y que de aquellos que no te conocen aún y que puedan decidirse aceptarte como su Señor y Salvador. Padre, que puedan ser liberados de esa culpa, puedan ser liberados, Dios, de todo aquello que lo está agobiando, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada vida, gracias por cada fiel seguidor, Señor, y los que se van a añadir. Oro por sus vidas para que los bendigas grandemente. Oro por sus familias, por sus finanzas, por su salud, Padre. Oro para que tú les recompenses al 100 por 1 con grandes bendiciones todo lo que ellos hacen, Señor, al prestar un tiempo para poder escuchar tu palabra y tomarse tiempo para compartir estas enseñanzas y prédicas, Padre. Gracias. Gracias por sus vidas, Señor. Sana al enfermo en el nombre de Jesús y dale el perdón a aquel que en este día ha rendido su vida a ti. Que tu palabra haga eco y que produzca fruto al 100 por 1. Inunda de paz los corazones. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más con ustedes. Gracias por su valioso tiempo. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentra como Pastora Julie de Zavala. También lo motivamos a que haga partícipe a todas aquellas personas que usted ama de esta palabra, compartiendo esta enseñanza. El Señor le recompensará. Síganos todos los jueves y todos los domingos por Facebook y por YouTube. Que la paz de Dios sea gobernando su vida. Shalom.